Edu, ¿qué está ocurriendo en Australia a estas horas? ¿Qué hay, Quique? Bueno, pues Egunon de nuevo. a estas horas ya lleva unos días empezando una batalla que desde hace 9 años se produce por estas fechas todos los años en la Antártida, ¿no? Entonces, en Australia hay atracado un barco de una organización ecologista que se llama Sea Shepherd, los pastores del mar, que con otros 3 barcos similares se empeñan, ya digo, desde hace 35 años que fue fundada esta organización, en defender a las criaturas de la mar. Pero no hacen como otras organizaciones que simplemente despliegan una pancarta, sacan unas fotografías o un vídeo y lo pasan a los medios de comunicación. Esta gente, la gente de Sea Shepherd, lo que trata es de que efectivamente no se mate una ballena o no se pesque ilegalmente un tiburón. Entonces se meten literalmente entre los barcos que lo hacen. Claro, ¿qué es lo que hacen para tratar de impedirlo? Claro, se meten en medio para que los barcos japoneses en este caso no puedan disparar sus arpones, tratan de que las hélices de los barcos japoneses se enreden en cabos, en cuerdas. En fin, o sea, que se establece una auténtica batalla naval. Es una auténtica batalla que empieza con una estrategia, porque la flota japonesa, parte de Japón, ha partido ya, y entonces aquí hay una partida de ajedrez en el océano, ¿no? Los barcos de Sea Shepherd tratan de localizar a la flota para estorbar las maniobras y los japoneses tratan de esconderse y esquivar a la flota de Sea Shepherd. Entonces es una auténtica batalla naval que ya ha tenido víctimas no personales, no humanas, pero hace un par de años los japoneses hundieron uno de los barcos de la organización. O sea que... De todas maneras, aquí en Euskadi, este movimiento a favor de las ballenas, sobre todo de conservación de los cetáceos, no es muy conocido, ¿no? Conocemos más esas otras fotografías de esas otras grandes organizaciones. Esto está, digamos, comenzando a tener. En el Estado español la organización Sea Shepherd no tenía hasta hace bien poco representación. En otros países con mucha conciencia medioambiental y de defensa del océano, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, pues llevan ya, como te digo, la opinión pública muchos años concienciada, pero yo creo que los vascos tenemos además un deber moral hacia las ballenas, fíjate, porque hemos sido de los primeros que cazamos ballenas y tenemos que pagar en cierta medida el débito que tenemos con estas hermosísimas criaturas, ¿no? Y yo creo que la opinión pública vasca está más por la conservación y más del lado de los defensores de las ballenas que otra cosa. Pero los arranchales vascos no cazaban 1000 ballenas, ¿no? No porque no podían, era otra mentalidad, eran otros tiempos, hay que contextualizarlo, ¿no? La ballena en Euskadi daba de comer pues a pueblos enteros. Había pueblos que en aquella época en invierno pues había pocas posibilidades de pescar por el mal tiempo o de la agricultura nuestra nunca ha sido muy intensiva, entonces una ballena daba de comer a muchísima gente. ¿Qué ocurre? Que los tiempos han cambiado y ahora mismo los japoneses, por ejemplo, cazan las ballenas básicamente por capricho culinario, por servir en mesas de lujo carne que es de ballena, en tono exótico. Y a mí me parece que esto ya no tiene sentido. Entonces, si te parece, Quique, todo esto mejor nos lo cuenta alguien que está ahora mismo a bordo del barco más reciente, más nuevo, más reluciente de la flota de la organización Sea Shepherd. Él es Carlos Pérez Zembrero. Está en el puerto australiano de Hobart, esperando para zarpar pues casi inmediatamente para enfrentarse, como digo, a los balleneros japoneses. Carlos, buenas tardes para ti, ¿verdad? Hola, sí, buenas tardes aquí. Oye, te escuchamos perfecto. Bueno, me alegro. Que estábamos contando que empezáis la batalla por 9º año consecutivo y este año la habéis titulado todo un propósito, ¿no? Un índice de qué es lo que pretendéis conseguir, tolerancia cero. Pues sí, este año lo que se pretende es, tenemos una embarcación más, tenemos 4 barcos capaces de poder interceptar a la flota japonesa y desde luego todo lo que deseamos es conseguir que este año ni siquiera una sola ballena sea cazada por esta gente, ¿no? Esta caza ilegal. Otros años se ha conseguido que solo cojan el 17% de la cuota o cosas así, o sea, se han conseguido victorias muy importantes. Se puede decir que claramente, porque como ellos se autoconceden una cuota cada año y nosotros impedimos que la consigan, pues se puede hablar claramente de que 3.800 ballenas están vivas gracias a lo que ha hecho Sea Shepherd.
O sea que son resultados muy claros, pero este año lo que queremos es, si lo podemos lograr y lo vamos a intentar por todos los medios, es que no logren cazar ni una sola ballena. Claro, aquí habría que situar, Carlos, dónde está el problema. Si realmente la caza de ballenas es un problema ético contra esta especie o es algo legal. ¿La caza de ballenas está permitida? Has hablado de una cuota. ¿Existe una cuota de caza de ballenas? Bueno, es que existe una cuota autoconcedida por los balleneros japoneses, porque es ilegal cazar ballenas en el santuario antártico. O sea, la Antártida se ha establecido un santuario de protección de cetáceos y la única posibilidad que hay de capturar cetáceos es con fines científicos. Entonces este es el truco, la triquiñuela legal, porque es falso, que ellos llevan utilizando desde hace 9 años para decir que vienen aquí a cazar con fines científicos, lo cual es totalmente falso. O sea, tendrán otros motivos, el negocio de la venta de carne, el poder que representa tener una actividad económico-científica en la Antártida, por si llega el momento de renegociar el tratado, sentarse en la mesa, en fin, lo que sea. Pero es falso, o sea, realmente no se pueden cazar estas ballenas y lo que están haciendo es ilegal. Se han autoconcedido una cuota de 900 este año, son ellos, o sea, no hay control desde fuera, nadie puede autorizar eso porque es ilegal. Y son ellos los que unilateralmente lo hacen y como no hay vigilancia, no hay nadie, solo está SISEPAR allí, pues hacen lo que quieren o lo que pueden, mejor dicho. Además, Carlos, corrígeme si me equivoco, pero hace unos años, cuando empezó todo esto, todas estas triquiñuelas de la flota ballenera japonesa, buscando la excusa de la caza legal, dedicarse a cazar ballenas, se hizo un seguimiento de ADN de la carne que se consumía en los restaurantes y se descubrió científicamente que provenía de esa caza supuestamente científica, con motivos científicos, que se hacía en aguas de la Antártida. Es decir, que la caza científica no era tal. La carne acababa en los restaurantes, comercializada. No, sí, esto es algo que está claro ya. O sea, se sabe que termina en los restaurantes. Eso es algo que está más que probado, ¿no? Y bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer, no? Ellos intentan justificar su negocio como sea y como pueden, pero realmente me preguntabas antes sobre si hay una cuestión ética, además, desde luego que la hay, ¿no? O sea, son animales amenazados, en fin, o sea, el planeta no está para bromas, ¿no? Y sin embargo, pues ellos lo continúan haciendo, pero es que sobre todo, y más que nada, es que es ilegal, y lo hacen porque no hay nadie allí para impedir que cometan esa ilegalidad, solo estamos nosotros. ¿Y qué es lo que hacéis exactamente, Carlos? Claro, bueno, pues la verdad es que cada año es un reto de creatividad, de imaginación, para intentar impedir que lleven adelante esta caza, desde luego siempre con los límites que SISEPAR se marcan. SISEPAR solo actúa dentro de la legalidad y SISEPAR nunca pone en riesgo a las personas, ¿no? Pero dentro de eso, pues entonces intentamos bloquear y detener sus barcos, pues como habéis explicado antes, ¿no? Pues metiendo cabos en sus hélices, simplemente posicionándonos con nuestras embarcaciones en un punto en el que les impedimos hacer la maniobra del traslado de la ballena al barco factoría, en fin, cada año hay que inventar y diseñar, porque claro, ellos tampoco son tontos, ellos aprenden y se defienden. Ha habido años incluso en que hemos logrado abordar los barcos y colocar gente a bordo, con lo cual se crea pues un incidente diplomático, en fin, todo esto. Cada año es un reto, ¿no? Y desde luego lo que no podemos nunca es hablar de lo que vamos a hacer en la campaña que viene, porque sería darles pistas, ¿no? Entonces este año será otra vez un reto y habrá que idear cómo conseguiremos pues el objetivo, que es que no cacen una sola ballena. Hasta ahora, ya te digo, abordajes y meterles cabos en las hélices y básicamente ocupar la posición en la que ellos necesitan para poder hacer el traslado de los arponeros al barco factoría. Ahora mismo, Carlos, tú estás a bordo del Sam Simon, que es el barco que he dicho antes, más reciente de la flota de Sea Shepherd, y explícanos un poco de dónde viene ese barco, cuál es su origen, cómo lo habéis conseguido. Pues este barco se ha conseguido, en principio, gracias a la financiación de Sam Simon, que es uno de los coproductores de la serie de Los Simpson. Y bueno, pues es una persona concienciada, motivada, que ha considerado importante ayudar a la organización y ha donado el dinero para poder adquirir una embarcación. A partir de ese momento se intentó decidir qué embarcación se conseguía y al final pues se vio que estaba a la venta uno de los barcos que la propia flota ballenera había utilizado como pues un barco ellos dicen de investigación, de research, es un barco de apoyo de las labores de los arponeros y del barco factoría.
Entonces nos enteramos de que estaba en venta y se creó claro, como no nos lo iban a vender a nosotros, pues se creó una compañía, una falsa compañía para poder adquirir el barco en nombre de personas pues que no existían, y al final toda esta operación pues ha salido bien y hemos conseguido convertir una herramienta que utilizan para el crimen que cometen con las ballenas, pues vamos a intentar darle la vuelta y utilizarla para impedirlo. Bueno, pensando y situando todo esto en un escenario casi bélico, ¿cómo están repartidas las fuerzas? Porque nos imaginamos un ballenero, evidentemente, un gran barco, pero vosotros, ¿con qué embarcaciones vais? Aparte del Sam Simon. Sí, nosotros tenemos, digamos que 3 embarcaciones de porte medio, que son el Steve Irwin, el Bob Barker y el Sam Simon, son en torno a los 50 metros, los 3 barcos, y luego tenemos otro barco rápido, que es el de Brigitte Bardot, que es un barco de fibra de vidrio, que es capaz de desarrollar mucha velocidad y que, bueno, cumple otras labores. Luego las embarcaciones llevan a bordo, pues, lo que son neumáticas de alta velocidad también, para poder aproximarnos a los barcos, para poder filmarlos, para poder estorbarles, en fin, para hacer todo esto. Pero claro, las fuerzas, en números parece que estamos casi empatados, porque ellos eran también 4 o 5 barcos, pero claro, lo que ocurre es que ellos llevan a bordo guardacostas que lanzan granadas de estas de aturdidoras, en fin, o sea, claro, nosotros siempre estamos por debajo en fuerza bruta, ¿no? Lo que intentamos es estar por encima en ingenio. No sé, desde mi ignorancia, ¿todo este barullo no ahuyenta a las ballenas? No, ojalá, ya podría ser, pero no ahuyenta a las ballenas. La verdad es que muchas veces las hemos visto tan cerca de donde estaba ocurriendo toda la confrontación, que da lástima, porque es que te das cuenta que en fin, no sé si responde a su curiosidad de mamíferos o a qué, pero claro, el océano es inmenso, son animales masivos, pues unas pequeñitas chorreones de agua o alguna que otra explosión ahí fuera, pues no les asusta, no les ahuyenta, no que yo haya podido percibir, desde luego. En otros países es conocida vuestra actividad, sobre todo en la Antártida, en defensa de las ballenas, porque además se graba una serie, creo que es para Discovery Channel, que se titula, en castellano creo que Piratas Ecológicos, Whale Wars, Guerra de Ballenas, en inglés, ¿verdad, Carlos? Sí, bueno, el canal me parece que es Animal Planet. No sé si no te creas que estoy yo muy puesto en esto, pero me parece, no sé si Animal Planet es parte de Discovery Channel o no tiene nada que ver. Pero vamos, sé que es Animal Planet, como se llama, sí, y lleva ya años, pues lleva la 5ª edición o algo así, que decidieron meter gente a bordo de los barcos y, bueno, pues llevan cámaras, periodistas, etcétera, y han ido filmando, pues un poco haciendo un docudrama de lo que ocurre, ¿no? O sea, filmando escenas en vivo de verdad y luego intentando montar y explicar un poco la historia. El asunto es, Carlos, que, bueno, vosotros sois voluntarios en la mayor parte. Las tripulaciones de los barcos de Sea Shepherd están formadas por voluntarios mayormente, ¿verdad? Sí, hay unos mínimos puestos a bordo de coordinación, que son gente a la que se le pide una involucración pues mayor y un seguimiento, ¿no? Y entonces son las personas que coordinan los diversos departamentos, que están todos básicamente formados por gente voluntaria como yo, igual. Y, por ejemplo, alguien que nos esté escuchando, que pueda ser un profesional de la mar y que quiera involucrarse más en defensa de las ballenas, ¿qué podría hacer para estar el año que viene, si hay que estar, y ojalá no, en la Antártida con Sea Shepherd? Pues sí, si ocurre la desgracia de que hay que volver a estar, pues mira, la mejor manera de contactar, por ejemplo, es en la página web de Sea Shepherd España, que es Sea Shepherd, que no sé si es claro cómo se escribe, pero bueno, es SEASHEPHERD, Shepherd, que es como guardián o pastor en inglés, .es, www.seashepherd.es. Y entrando en esta página, pues se logra contactar con la pequeña estructura que tenemos también de voluntarios en España, y bueno, ahí se pueden vehicular los currículums y todo esto, y en fin, si por desgracia es necesario que la gente ayude, siempre bienvenido, desde luego. Y se puede ver el tráiler de Piratas Ecológicos también, ¿eh? Se puede ver, sí. Sí, creo que hay bastante información ahí. Que, como decías, Quique, es una auténtica confrontación naval ahí en aguas de la Antártida, pero que este año se ha buscado por parte de Sea Shepherd ampliar, digamos, el perímetro, ¿no? Y creo que les vais a esperar antes de entrar incluso en la Antártida, ¿verdad?, a la flota japonesa, Carlos.
Sí, creo que vamos a intentar localizarlos lo antes posible para que, claro, desde el momento en que nosotros nos echamos encima de ellos, ellos ya tienen claro que sus labores son más que difíciles, por no decir imposibles, ¿no? Entonces, cuanto antes consigamos contactarlos, pues antes podemos disuadirles de entrar en aguas antárticas y comenzar la cacería. O sea, el reto es conseguir localizarles incluso antes de que entren en la Antártida. ¿En algún momento habéis temido por vuestras vidas? Hombre, en la mar, seguro que mucha gente de Euskadi que me está escuchando sabe que no es para bromas, ¿no? Y que en la mar generalmente no hay accidentes leves, todos los accidentes son graves y claro, a veces tenemos que pues, sufrir chorros de agua a alta presión, o sea, muchas cosas, ¿no? Maniobras muy arriesgadas, pero es que esto la verdad es que no se piensa. Si hay que ser sincero, en el momento en que estás ahí, que te ha llevado tu determinación a hacer eso, tú ya das por descontado que pase lo que pase, estás allí espalda con tus compañeros y no se piensa en el miedo ni mucho menos. O sea, es lo que hay. Hay que tener en cuenta aquí que, por ejemplo, caerse al agua en aguas de la Antártida supone morir en muy pocos minutos. Para cuando el barco da la vuelta, trata de rescatarte, etcétera, es muy probable que estés ya con hipotermia. O sea, que efectivamente es un riesgo grave el que se corre. ¿Qué utilizan los japoneses contra vosotros? Bueno, pues han hecho ya de todo. O sea, nos han, desde luego, chorros de agua a alta presión, nos han lanzado tuercas, piezas de fontanería pesadas, o sea, estamos hablando de barcos grandes, no son bromas, nos han tirado con lanzas de bambú, o sea, como madera, cosas de madera que tienen palos de madera, o sea, realmente se ponen muy rabiosos y muy encendidos y muy heridos cuando les localizamos y tienen una reacción pues cada año más violenta, bueno, hasta el punto de haber embestido a un barco a la Diguil, haberlo partido por la mitad porque era un barco de fibra de vidrio y haberlo hundido con 6 personas a bordo, no sé si 6 o 7 incluido el cámara, y no los mataron de milagro. Y bueno, nadie los persigue por esto. Uh-huh. Es increíble. Carlos, el asunto es además que, bueno, hay quien podría decir, ¿y qué pasa por matar unas pocas ballenas? Tampoco es para tanto, pero sí pasa, ¿verdad? Hombre, es que si en el mundo hubiera ahora las ballenas que había, por ejemplo, hace 400 años, pues entonces estaríamos hablando de unas pocas ballenas, hablando de 900 ballenas. La discusión sería si necesitamos matarlas o no, si unos seres inteligentes, sociales y de determinadas características debemos incluirlos en nuestra dieta o la mentalidad del ser humano debe cambiar en ese sentido o qué. Pero es que hoy en día cada generación nace viendo los restos del desastre anterior. Entonces, si lo comparamos con nuestro nacimiento, decimos, todavía hay ballenas, pero realmente todo esto es información científica. La situación de los grandes animales en el océano es desastrosa. O sea, quedan reminiscencias. No podemos seguir devorando los océanos porque yo estudié biología en mis tiempos hace ya unos cuantos años, pues como 35 años así, y ya recuerdo que entonces nos decían que, por ejemplo, en el Mediterráneo quedaba aproximadamente el 20% de la fauna que había en su momento, ¿no? Y cada vez parece que es que empezamos de cero, ¿no? Y esto es un auténtico desastre. Y por mucho que se da la información científica, pues los científicos ya están totalmente, no engañan más, o sea, dicen esto es lo que hay, pero luego llega el negocio y intenta pues permanecer y pervivir hasta el último momento, destruyendo lo que haga falta, ¿no? 900 ballenas son muy importantes y el santuario antártico es muy importante porque es el último refugio prácticamente donde pueden alimentarse, donde, en fin, es realmente muy grave. Y son todo un símbolo, además, ¿verdad?, desde hace muchos años, de la defensa de la naturaleza. Hombre, por supuesto, cualquiera que haya visto a una ballena, o sea, es que si estás en una zodiac, a veces ocurre que es que se aproximan y es que te miran, y es la mirada de un ojo de un mamífero que es curioso, que es inteligente, y que probablemente está analizando qué es lo que está viendo, quién eres tú, ¿no? O sea, en fin, yo qué sé, habrá muchas ideas sobre el particular, pero desde luego yo creo que mira, te cuento una anécdota, aquí en Hobart, donde estamos atracados, el Museo Marítimo, lo tengo a 150 metros donde está el barco. Lo visité ya hace 4 años en mi primera campaña antártica, y dentro hay un apartado dedicado a las flotas balleneras de hace 2 siglos, así. Los propios capitanes de los barcos balleneros, hay testimonios manuscritos de ellos que están recogidos ahí, donde hablan de que no existe un negocio más desagradable, no existe un negocio más triste
más mísero que matar a estos grandes cetáceos. La propia gente que se dedicaba a ello entendía lo dramático que es, o sea, acabar con estos gigantes, ¿no? De una forma industrializada, que entonces ya, ahora es todavía mucho peor, ¿no? Pero entonces ya eran grandes barcos que iban a por el aceite, en fin, a por una serie de cosas, y la propia gente que vivía aquello se daba cuenta de que era una actividad, pues en fin, digamos que no era muy agradable a la sensibilidad del ser humano. Carlos Pérez, cembrero de la Sea Shepherd, pues muchísimas gracias por atendernos y que vaya todo estupendamente bien. Eso, buena proa, buen viento, Carlos, para la flota de Sea Shepherd. Muchísimas gracias a vosotros por el apoyo, que es importantísimo. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, hasta... Un sabor agridulce. Sí, ¿verdad? se nos ha quedado un sabor agridulce y hemos conocido sobre todo qué es lo que están dispuestos a hacer algunas personas, ¿no? por salvar a las ballenas. Y también hemos comprobado las buenas comunicaciones que tenemos con Australia, ¿eh? Qué sonido. Perfecto. Sonido impecable. Edu Araujo, te esperamos dentro de 15 días. Por supuesto, aquí estaré. Un saludo. Agur.